Muy bien, el día 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Importantísimo hablar de esto. Carla Gamberini, qué bueno que has traído el tema. Carla, ustedes saben, es asesora en temas educativos de Nativa Televisión. ¿Cómo te va, Carla? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto estar aquí. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde hay que poner el punto de partida en un tema como este? Claro que sí. El Día de la Mujer y Niña en la Ciencia se celebra, tal cual lo has dicho, el 11 de febrero. Y es un momento para no solo recordar la importancia de que las mujeres participen en una disciplina como ciencia, tecnología, etcétera, sino qué podemos hacer desde casa, desde el hogar, para educar desde niñas a las mujeres. Y vamos a ver primero por qué tenemos que hacer eso. Entonces, si podemos poner las diapositivas, vamos a hablar de la formación STEM en niñas, porque las niñas desde pequeñas, si queremos que de grandes se involucren en la ciencia y durante toda su vida en realidad, tenemos que formarlas desde chicas. Entonces vamos a ver un poco primero qué es STEM, para quienes no saben, y cómo es la situación de las mujeres hoy en ciencia, tecnología, etc. Entonces si vamos a la siguiente, Latinoamérica es una región donde lamentablemente las mujeres no somos parte mayoritaria de las disciplinas STEM. STEM son las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Creo que no lo estamos viendo, no estoy segura. Está al aire, está al aire. ¿Sí? Ya. Entonces, de estas disciplinas, mayormente en Latinoamérica, son los hombres quienes predominan tanto en los estudios como en el mercado. De hecho, en la región, solo 35% de estudiantes de carreras STEM son mujeres. Esto se reduce en el mercado laboral, solo 24% son trabajadoras de STEM y además, para lamentarnos aún más, ganan 32% menos que los hombres en estos puestos STEM. Entonces, sí hay una brecha de las mujeres en el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces ya habíamos visto que hay una brecha educativa desde niñas, ya lo hemos visto en las cifras que siempre presento, y esto ya se refleja en un mercado laboral como es el mercado STEM. Ahora, entonces, ¿en dónde está la raíz de esto? ¿Es simplemente que el mercado quiere contratar más hombres o qué es lo que pasa? Y por eso vamos a verlo desde la educación. Si vamos a la siguiente diapositiva, una de las raíces claras del problema está en la educación de las niñas desde pequeñas. Este es un estudio que hizo la Universidad de Nueva York, en NYU, en la Universidad de Illinois, y es un estudio que ha tomado varios años en varios países del mundo. Esto no solo se aplica en Latinoamérica, ni solo en Estados Unidos, ni solo en Australia, sino en realidad es bastante global, que hay un estereotipo que lo llamamos el estereotipo de la brillantez. A partir de los 6 años, las niñas, según este estudio, empiezan a creer que no son brillantes y que las disciplinas entonces más difíciles para los más inteligentes están fuera de su alcance. ¿Cómo se hizo estudio? Las niñas hasta los 6 años tienen más o menos los niveles de resultados de aprendizaje iguales que los niños en matemática, por ejemplo, en temas de razonamiento y resolución de problemas, etc. Ahora bien, desde los 6 años empiezan a ser más propensas ellas mismas a identificarse como no las más inteligentes, comienzan a estresarse frente a problemas matemáticos y a realizar, y se estresan frente a realizar actividades que les representen este desafío. Y entonces, esto hace que en su vida ya profesional, ellas se alejen de elegir esto. Ahora, este estudio que comprobó también que esto se vincula mucho al hogar. Por ejemplo, en el hogar, muchos padres, madres, tutores, etcétera, cuando una niña le va mal en matemática, le dicen, ay, no importa, es que eso es difícil. Y si le va bien en comunicación, dicen, ay, qué bien la nota que sacaste. Y esto pasa en este estudio, particularmente con las niñas. En los niños no es lo mismo. Y, por ejemplo, en la escuela, los docentes bien asumen de manera muchas veces implícita, inconsciente, que las orientaciones más relativas a ciencia y tecnología quedan para los hombres. Entonces, por ejemplo, si tienes en secundaria un curso de robótica y solamente la mitad del salón va a acceder, generalmente se privilegia que los hombres accedan. Y muchos docentes van a responder, claro, es porque los niños eligen eso y las niñas eligen otro tipo de actividades, como, yo qué sé, temas de diseño, por ejemplo.
Pero es que recuerden que si desde los 6 años ya tienen miedo a elegir eso, están más propensas a no voluntariamente acercarse al tema. Entonces, esto es lo que hoy pasa en la formación y este es un estudio grandote que se ha hecho y esto entonces evita que las niñas cuando crecen elijan acercarse a estas carreras. Entonces, ¿cómo transformamos esto? Y esto es real en Perú. De hecho, en Perú cabe decir que las evaluaciones muestrales nacionales ya muestran que en segundo de primaria las niñas empiezan a bajar en matemáticas. Entonces, esto es real a nivel global. Entonces, ¿las mujeres no somos brillantes? Pues es mentira, es un estereotipo y hay que romperlo. ¿Cómo lo rompemos? Lo rompemos educando a las niñas desde pequeñas. Y aquí les traigo algunas ideas de qué podemos hacer en casa y en la escuela para acercar a las niñas a las disciplinas STEM y el interés por la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa? Lo primero y más importante es mostrar mujeres referentes en estos temas. Estamos muy acostumbrados a ver hombres que llegaron a la luna, a ver hombres que pues, son dueños de las grandes empresas tecnológicas. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Ya están triunfando. Y las niñas necesitan ver estos referentes en ingeniería, ciencia, tecnología, para saber que ellas también pueden hacerlo y aspirar a ello. Entonces, tenemos un montón de recursos libres. Por ejemplo, hay un hermoso libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Y este cuento está en YouTube de manera libre. Igual pueden comprar el libro también. Tenemos podcasts que se enfocan en esto. Tenemos mujeres peruanas, como mujeres que están destacando en la astrofísica en el Perú, así como tenemos mujeres internacionales. Entonces hay que mostrar estos referentes, tanto en casa, leyendo libros, viendo películas, como en la escuela, analizando el rol de la mujer y trabajándolo en el aula. Segundo elemento, y esto es, a veces pensamos que lo hacemos, pero no lo hacemos del todo, acceso a tecnología. Pero acceso de verdad. Entonces vuelvo a mi ejemplo. Cuando tienes en tu curso en la escuela que dividir el aula entre diferentes disciplinas como robótica y mecatrónica versus diseño y comunicación, muchas veces las niñas van a elegir irse por diseño y comunicación. Entonces, como docentes, toca promover que se vayan a robótica y mecatrónica y no privilegiar que los hombres lo hagan. De hecho, en muchos hogares, por ejemplo, entre tener un dispositivo para usar internet, se privilegia que los chicos lo usen y no las niñas. Entonces, todo esto hay que ser conscientes y darles acceso real para que las niñas puedan explorar plataformas, puedan efectivamente mejorar sus habilidades de aprender en tecnología, que aprendan con la tecnología, que se fortalezcan. Y bien importante, si van a estar en redes sociales, acompañarlas para que se sientan seguras en redes sociales y aprendan a estar seguras. 2 consejos más para la casa, que son los siguientes. Entonces, lo otro es, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Carla, interesante lo de que se sientan seguras en redes sociales, porque hay mucho run diciendo los peligros que te puedes encontrar y entonces a las niñas, para protegerlas, no les damos la tecnología. No, hay que dárselas y acompañarlas. Correcto. Claro. De hecho, hay estadísticas bastante complicadas de este acoso a las niñas en redes sociales, pero por eso el rol de los padres, madres, tutores, no está en evitar que usen la tecnología, porque eso es limitarlas, sino está en guiar el proceso, en conversar sobre qué contenido ven, sobre con quién están hablando en redes sociales y estar atentos a eso. Entonces nos toca guiar el proceso. Los 2 últimos elementos, liderazgo. Enseñarles a las niñas que pueden ser líderes y fomentar su confianza y autoestima con espacios de diálogo abierto, donde ellas puedan decir qué piensan, qué opinan, qué dudan, etcétera. Esto en la escuela, pero también en la casa. Conversar sobre cómo es su vínculo con las demás personas, sus amigos, su familia. Darles espacio en el hogar para tomar decisiones y asumir rol de liderazgo en ciertos aspectos. Entonces es bien importante que tanto en la casa como en la escuela se fomente el liderazgo de las niñas y se puede hacer incluso insertando la tecnología en ese proceso. Entonces es como hay varios mecanismos y hay recursos libres que nos ayudan tanto para casa, para escuela, para hacerlo en internet. Y lo último, que creo que es bien importante, son los retos vivenciales en STEM. Acerquemos a las niñas a proyectos de construcción, experimentos científicos, a cómo programar. Hay recursos libres en internet para aprender programación, pero acerquémoslas de verdad. Es decir,
muchas veces no hacemos ese esfuerzo de acercarlas, y esto puede ser una experiencia de aula, como puede ser una jornada en familia. ¿Por qué no? Pues hacemos un juego de laboratorio en familia. ¿Por qué no vamos al campo a ver, digamos, a examinar plantas y aves? Y todo esto es acercarlas a la ciencia. ¿Por qué de repente si tengo un familiar en casa que trabaja en construcción, por qué no les hablamos de eso para hablar de futuras ingenieras? Entonces, todo esto tiene que ver con fomentar en ellas esta idea de que pueden trabajar en ciencias, pueden ser destacadas en ciencias, son igual de brillantes que los hombres para hacerlo, y romper este estereotipo. De hecho, el domingo, por el Día de las Mujeres y Niñas en Ciencia, hay varias actividades que se están haciendo de manera libre, que las promueve el CONCITEC, universidades, también están en internet, y eso podría ser un momento interesante para que ustedes vinculen a sus niñas o mujeres adolescentes en retos vivenciales de STEM, que van a estar abiertos para todos y todas. Muy interesante lo que nos has traído. 4 cosas sencillas, que hay que aplicarlas. Claro, hay que desarmar el estereotipo, que es lo más complicado, ¿no? Sí, así es. Y si quieren conocer un poquito más del tema, y con esto me despido, en la última diapositiva les he dejado, pueden revisar un artículo que yo escribí precisamente sobre esto, que lo encuentran en la página de la Fundación de Países Andinos, que efectivamente explico sobre este estereotipo y explico cómo combatirlo. Y pueden ver un video podcast hermoso que hicimos con una astrofísica peruana llamada Carla, que la encuentran en redes como AstroCarla, donde ella nos cuenta su experiencia de cómo fue un reto para ella ser mujer en astrofísica. Hoy es doctora en astrofísica, y analizamos cómo desde la educación podemos promover que más mujeres, hoy niñas peruanas, pues tomen estas carreras como opción. Entonces, hay un montón de información libre en internet. Bienvenidas a hacerlo y bienvenidos y bienvenidas a celebrar el día 11 de febrero con sus niñas y a promover que se metan en temas de STEM. Y ese es el compromiso, Carla, que asumimos en Nativa. Nos la jugamos el todo, por las mujeres y por las niñas en la ciencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carla. Siempre. Carla Gamberini ha estado con nosotros. Carla Gamberini, asesora en temas educativos en Nativa Televisión.